corresponde ver el capítulo 26. Este libro ha sido pues muy apasionante. Hemos podido ver una formación en todo el proceso de David. Hemos visto una formación desde que él fue ungido por el profeta Samuel. Hemos visto cómo el Todopoderoso ha llevado a David paso a paso en una formación y diríamos en una formación de su carácter, porque como guerrero él estaba ya muy bien formado, tenía incluso, sabemos, ¿verdad?, que tenía ya su ejército, tenía todos aquellos que lo estaban acompañando, 600 hombres, pero había algo que faltaba en David y era lo que el Todopoderoso estaba formando, su carácter, lo que nos falta a cada uno de nosotros, día a día, ir puliendo ese carácter que el Padre quiere desarrollar en nosotros, ¿verdad? Eh, es apasionante, como les decía, estudiar este hermoso libro que ya vamos a terminar, el primer libro del profeta Samuel. Y bueno, vamos a seguir eh, con las enseñanzas de este hermoso libro profético, como lo es el del profeta Samuel. Y él le he llamado a esta enseñanza, tu actitud determina cuán formado está tu carácter, porque vamos a ver acá en el capítulo 26 del primer libro de Samuel, eh, cómo el Padre, nuestro Abba, prueba también a David en cuanto a Saúl, aquel que lo estaba siguiendo. Entonces, vamos a ver qué nos dice la escritura en el capítulo 26 del primer libro de Samuel. Bienvenidos todos a este tiempo de enseñanza, a este tiempo donde todos vamos a aprender. Es un tiempo de aprendizaje donde juntos aprendemos algo más. Veamos qué dice el capítulo 26. Vamos a leer del verso 1 al 4. Dice, vinieron los cifeos a Saúl en Gaba. Recordemos algo, los de Zif traicionaron ya una vez a David. Ellos tuvieron una oportunidad donde fueron a decirle a Saúl dónde estaba escondido David. Recordemos, eso lo vimos en Samuel capítulo 23. Hemos venido estudiando capítulo por capítulo. Y en esta ocasión, en el capítulo 26, lo vuelve a hacer. Es decir, los cifeos, los de Sif, dice que vinieron los cifeos a Saúl en Gaba. Nuevamente van donde estaba Saúl. ¿Y qué le van a decir? Le dice, ¿no está David escondido en el collado de Aquila al oriente del desierto? Ellos van y le dicen dónde estaba escondido David. Recordemos que David estaba huyendo, ¿verdad? Estaba escondido por causa de Saúl. Cuando Saúl escucha esto, dice, Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Sif, llevando consigo 3,000 hombres escogidos de Israel para buscar a David en el desierto de Sif. Y acampó Saúl en el desierto, acampó en el collado de Aquila, que está al oriente del desierto, junto al camino. Y estaba David en el desierto, y entendió que Saúl le seguía en el desierto. David, por tanto, envió espías y supo con certeza que Saúl se había venido, o sea, que Saúl lo estaba siguiendo. Como les decía, aquí vemos algo que ya habíamos tenido la oportunidad de mirar en el capítulo 23. Y es que los cifeos, los de Sif, vuelven a traicionar a David. Dice, vinieron los cifeos. Las personas de esta ciudad de Sif ya lo habían traicionado, ya tuvieron la oportunidad. ¿Y por qué lo hacen nuevamente? Porque estas personas trataban de ganar el favor de Saúl, del rey, y ellos van nuevamente a informarle dónde estaba David, ¿verdad? Y de esta forma, pues lo estaban ayudando a Saúl para que encuentre a David. Usted se preguntará, bueno, ¿y qué tiene que ver ahora esta enseñanza? Es muy fácil lo que pues yo puedo aprender o lo que puedo entender por lo que escrito está. Pero llevémoslo a este tiempo. ¿Qué podemos medir con esta enseñanza en este tiempo? No es diferente. Hay quienes
o muchas personas existen que para ganar el favor de otros se unen a quien se mostró tu enemigo. ¿Y cómo es eso? Se unen hablando mal de ti, calumniándote. ¿Todo por qué? Por ganar el favor de aquellas personas. Quizás aquí lo vemos de una manera diferente. Quizás los de Sif querían ganarse el favor de Saúl y lo que hacían era darle noticias de dónde estaba escondido David, ¿verdad? Pero como les digo, en este tiempo también hay personas que quieren ganarse el favor de otros y se unen. Aquellos que quizás no son tus amigos, aquellos que quizás se declararon tus enemigos porque les incomoda lo que tú portas. ¿Qué es lo que usted y yo portamos? La gracia de nuestro Abba. Quizás se incomodaron contigo, te dejaron de hablar, quizás se declararon tus enemigos a causa del ministerio que el Padre te ha dado. Y muchas personas se unen a aquellos, vamos a llamarle resentidos ministeriales, o puede darse el caso que no solamente es en el ministerio, también puede darse el caso de que sea pues en lo laboral, en tu trabajo, ¿verdad? Entonces, miremos algo. Los de Sif no eran de confiar, ¿sí? Es decir, lo hicieron una vez, lo volvieron a hacer. Así, en este tiempo también sucede. Veamos qué más dice. El verso 2 dice, se levantó, ¿verdad? Entonces se levantó y descendió al desierto. Saúl va a buscar a David. Dice que desciende, ¿verdad? Al desierto de Sif y no va solo, no va con cualquiera de su ejército. Dice que escoge 3,000 hombres de Israel. Eran escogidos, es decir, que para ir a buscar a David, Saúl escoge sus mejores guerreros, escoge los valientes de su ejército para ir a buscar a David. Y podemos ver algo importante acá también, que al momento de que Saúl sale con 3,000 hombres escogidos por él para buscar a David, eso significa que Saúl nunca se arrepintió, nunca fue sincero. Recordemos que en el capítulo 24 que ya estudiamos, ¿verdad? Él mostró un arrepentimiento. En 24, capítulo 24, verso 16 al 21 leímos. Recuerden que dice que hasta lloró Saúl y le dijo, tú eres más justo que mí, que yo te he pagado mal. Bueno, en fin, ¿verdad? Recordemos que hasta lloró Saúl, pero estas lágrimas nunca fueron de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque él seguía en búsqueda de David. Él quería matar a David. ¿Qué podemos decir a este tiempo o lo que acontece en este tiempo? Muchas veces a nosotros nos puede suceder lo mismo. Creemos que personas se han arrepentido porque usted vio llorando, porque usted las vio que quizás en un momento lloraron y dijeron que estaban arrepentidos, pero resulta que nunca se arrepintieron, ¿verdad? Quizás hasta le pidieron perdón, le dijeron, perdóname, sé que te he hecho daño, perdóname, sé que no debí obrar así contigo, perdóname, ¿verdad? Creemos que esas personas se arrepintieron, pero resulta que sus lágrimas solamente eran emoción, tal como Saúl. Resulta que sus lágrimas solo eran unos pequeños remordimientos que sentían, pero jamás era un arrepentimiento genuino. Jamás hubo un cambio en su corazón. Esto pasaba con Saúl, ¿verdad? Recordemos algo también, que en esa ocasión, en en el capítulo 24, David tuvo la oportunidad de matar a Saúl, pero no lo hizo, ¿verdad? Entonces, mire, podemos decir que Saúl solamente fue movido en sus emociones. Y quizás sí, públicamente, él dijo que David era mejor que él, que le había pagado mal,
supuestamente en público lloró, pero nunca se arrepintió. ¿Por qué? Porque claramente podemos leer que seguía con sus intenciones, ¿verdad? Intenciones asesinas hacia David. El arrepentimiento de Saúl no fue sincero, fue solo emoción, porque no le duró mucho tiempo. Lo mismo sucede en lo espiritual, podemos decir, con muchas personas. Podemos caer en el engaño de muchos, ¿verdad? Que lloran y dicen, estoy arrepentida o arrepentido, lo que hice, me aparté de Dios, y en fin, ¿verdad? Y hasta se pegan unas cuantas lágrimas. Y muchos ministros se creen que se arrepintió, que verdaderamente va a ser un cambio en su vida, pero resulta que solo fue emoción, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces cuando se habla eh, y nuestras palabras también solamente salen de nuestro corazón, son palabras almáticas, la otra persona también es movida en el alma y no hay un cambio. Recordemos algo, que escrito está que la Torá del Todopoderoso es la que transforma el alma, es la que cambia, es la que trae un verdadero arrepentimiento, es la que trae un cambio a nuestra vida. De lo contrario, solamente son tocadas nuestras emociones, solamente es tocada nuestra parte almática, como Saúl. Quizás en ese momento se dio cuenta que debería haber muerto, que David tuvo la oportunidad de matarlo y que no lo hizo. Voy a llevarlo también. Vamos a poner un ejemplo. Muchas personas cuando vino el COVID, ¿verdad? Y oramos, muchas personas oramos por alguien que enfermó, que estaba a punto de muerte. Y el Padre hizo misericordia y se sanó. Porque esa persona, ¿verdad? Quizás lloró y pensamos también nosotros que se arrepintió y resulta que nunca se arrepintió, que no volvió su corazón al Todopoderoso. Entonces, muchas veces solamente es almático, es emoción, pero no es de convicción un genuino arrepentimiento. Cuando no está de por medio la Torá, la persona no va a cambiar, no va a ser restaurada, ¿sí? Entonces, como les decía, lo mismo sucede como quien dice, como aquellos que dicen, voy a buscar de Dios, voy a buscar del Padre, estoy arrepentido, pero realmente eso es momentáneo. Quizás porque está pasando una situación difícil en su vida, quizás porque una prédica llegó a su alma, quizás porque fue ministrado con una canción que tocó sus emociones, su parte almática, y en ese momento pega unas cuantas lágrimas, llora, ¿verdad? Pero más adelante decide seguir su vida igual. Es decir, no ha hecho un teshuvá, un retorno de corazón en obediencia a las instrucciones al Todopoderoso. Eso pasaba en Saúl. ¿Qué me dicen de los 3.000 hombres? ¿Qué puedo decir de esos 3.000 hombres que Saúl escoge? ¿Verdad? Nos recuerdan que Saúl tenía gran ventaja, podemos decirlo así, en cuanto a números. 3.000, recordemos que David apenas dice que tenía 600. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos decir con estas cifras o con estos números? ¿Qué podemos recordar de la escritura nosotros? Recordemos algo importante. No es con espada ni con ejército, sino con el poder del Shaddai, con el poder del Todopoderoso que ganamos batallas. ¿Recuerda usted? Salmo 27:3 dice, aunque acampe contra mí un ejército, no temerá mi corazón. Aunque se levante una guerra contra mí, yo permaneceré tranquilo. Muchas veces nosotros nos asustamos, muchas veces nosotros nos podemos sentir temerosos porque creemos que una multitud tan grande se levantó contra ti, que tus enemigos, que tus adversarios se han levantado. Aquí podemos ver, ¿verdad? Que no se trata de la cantidad, no se trata de cuántos se levanten contra ti.
se trata de quién está contigo para guardarte, quién está contigo para cuidarte, quién es tu shomer, quién es el que guarda. La escritura dice, no se duerme el que guarda Israel. Tú eres parte de ese pueblo Kadosh, de ese pueblo apartado, debes estar confiado, porque el que nos guarda, el que nos cuida, el que es nuestro shomer, él no se duerme. Él está allí para cuidarnos en todo tiempo. Eso pasaba con David. Saúl seguía siguiéndolo, persiguiéndolo para matarlo, pero había alguien que cuidaba a David, el shomer de Israel. Resulta que, dice el verso 4, que David se enteró que Saúl lo estaba persiguiendo. ¿Sí? Eso dice el verso, bueno, dice en el verso 3, David dice que entendió que Saúl lo seguía. Vamos a ver qué dice el verso 3. No sabemos cómo se enteró. Podríamos decir, el Todopoderoso le advirtió en sueños, le habló, ¿verdad? O quizás alguien se lo dijo. Pero lo cierto es que David es alertado y él rápidamente ejecuta una acción. Aquí tenemos una instrucción, ¿verdad? Para nosotros, los guerreros, para nosotros ese pueblo de valientes, para los shomes. ¿Qué pasa? Nuestro Padre siempre nos advierte de los enemigos. Cuando usted camina conforme a la voz del Todopoderoso, guiado y direccionado por el Shaddai, Él lo va a guardar. ¿Y de qué forma lo guarda? No es que usted tiene que quedarse quieto y bueno, quédate quieto allí, yo te guardo. Hay cosas que nosotros también tenemos que accionar. Hay situaciones en que nosotros tenemos que emprender. Hay acciones que nosotros tenemos que ejecutar. Aquí David es alertado de que Saúl lo estaba siguiendo y él ejecuta una acción. Muchas veces nosotros, yo publicaba algo hoy y decía que a veces, ¿verdad? Se nos enseñó a decir, hermano, ¿cómo está? Aquí, esperando que Dios me bendiga, esperando un milagro. Pero, ¿qué está haciendo usted para accionar un milagro? ¿Qué está haciendo usted para recibir lo que está esperando? El Padre quizás le ha dado dones, talentos. ¿Qué está haciendo usted para multiplicarlo? Para multiplicarse usted. Quizás le ha dado a usted ese talento para que con sus manos produzca, multiplique y así usted sea bendecido. A veces creemos que las bendiciones van a llover. Asimismo, a veces creemos o estamos tan confiados que porque el Padre nos cuida, que porque el abacados es nuestro guardador, entonces usted puede entrar donde sea, usted puede ir donde quiera, ¿verdad? O usted puede quedarse en su vida espiritual tranquilo, confiado. No podemos estar confiados. Un guerrero, cuando es alertado, un valiente, cuando es alertado de que su enemigo lo está siguiendo o está en pie tras él, ese guerrero, ese valiente, ejecuta una acción. Leamos qué hizo David. Dice el verso 4. David, por tanto, envió espías, ¿verdad? O sea, envió personas que vayan y puedan ver o reconocer si el ejército de Israel, comandado por Saúl, por su general, estaban por allí cerca, en Sif, porque era en el desierto de Sif que lo habían ido a hacer. Entonces, él envía a estas personas como un sabio, ¿verdad? Y capaz comandante de un ejército, alguien que está al frente de un equipo. Voy a poner un ejemplo, intercesores. Los intercesores podemos decir que son aquellos vigías, que son aquellos atalayas, que son aquellos que están en los muros, ¿verdad? Porque el intercesor es el que da la voz de alerta, ese vigía, ese atalaya, es el que da la voz de alerta cuando el enemigo se acerca o cuando alguien está llegando a las puertas. Entonces, acá David, como todo un valiente guerrero, comandante de su ejército, él hace lo correcto. Envía personas
para que vayan a verificar, ¿verdad? Podríamos decir que David también, él estaba tras los movimientos de Saúl. Y hay algo importante. David sabía dónde estaba Saúl, porque él seguramente, él enviaba a sus personas, sus ayudantes, aquellos que estaban con él en el ejército de David, a que vean por dónde estaba Saúl. Pero Saúl no sabía dónde estaba David. Resulta que los enviados de David le llevaron el mensaje que ciertamente Saúl estaba tras él. Bueno, hasta aquí vemos que David emprende una gran acción, verificar. ¿Por qué él va a verificar? ¿Verdad? Vamos a decirlo en este tiempo. Porque muchas veces puede ser que si nos contó alguien algo, no puede ser verdad. Recordemos que él nos dice la Torá, ¿verdad? Que tiene que haber testigos. ¿Qué es lo que hace David? Dijo, vaya y vean si es cierto que Saúl ha venido hasta el desierto de Sif. Entonces ellos fueron y se enteraron de que verdaderamente Saúl estaba tras él. Veamos qué más dice. Vamos a leer del verso 5 al verso 8. Dice, y se levantó David y vino al sitio donde Saúl había acampado. Y miró David el lugar donde dormían Saúl y Abner, hijo de Ner, general de su ejército. Y estaba Saúl durmiendo en el campamento, y el pueblo estaba acampando en derredor de él. Entonces David dijo a Ahimelech, Eteo, y a Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab, ¿quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento? Y dijo Abisai, yo descenderé contigo. David, pues, y Abisai fueron de noche al ejército. Y he aquí que Saúl estaba tendido, durmiendo en el campamento, y su lanza clavada en tierra a su cabecera. Y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Entonces dijo Abisai a David, hoy ha entregado el Shaddai a tu enemigo en tu mano. Ahora pues, déjame que le hiera con la lanza y lo enclavaré en la tierra de un golpe y no le daré segundo golpe. Veamos acá. Aquí podemos ver, por lo que hemos leído en estos capítulos, en estos versículos, que David tiene una segunda oportunidad para matar a Saúl. Pero vamos a ver qué pasa, porque David va a perdonar nuevamente la vida de Saúl. Veamos lo que dice el verso 5. Dice, se levantó David. Mire, dice que se levanta. ¿Por qué? Porque ya supo que Saúl estaba en Sif, que Saúl lo había ido siguiendo, ¿verdad? Que lo fue a buscar. Pero resulta que se levantó, ¿verdad? Resulta que aquí David hace algo importante. Significa que David fue, él pudo haber enviado a cualquiera de sus 600 hombres, ¿verdad? Para hacer ese trabajo. Él pudo haber dicho, vayan y maten, pero él va, él mismo. ¿Y por qué David va en una misión tan peligrosa? Aquí podemos ver algo importante. David primero tenía su fe puesta en el Creador, en aquel que lo guardaba, y era un valiente guerrero. Nos muestra todo esto, que el Todopoderoso guiaba a David en todo. Usted se imagina que alguien que lo están siguiendo y esta persona diga, ah, voy a ir a donde está mi enemigo, voy a ir a donde está aquel que me quiere matar. No, ¿verdad? Jamás. Pero acá David se levanta y va. Y dice, vino al sitio donde Saúl había acampado. Recordemos que la última vez que David y Saúl se encontraron, recordemos que David
se estaba escondiendo de Saúl. Y Saúl, podríamos llamarlo que casualmente pasó por el lugar donde David se escondía. Pero esto lo hizo el Todopoderoso. Pero en esta ocasión, David busca acercarse a Saúl. ¿Usted se imagina por qué les dije que el Abacados, nuestro padre, estaba probando el corazón de David? Porque provocó un primer encuentro, recordemos, ¿verdad? Cuando estaba en la cueva. Aquí hubo un primer encuentro a donde también David pudo haber matado a Saúl, pero perdonó su vida. Y esta vez es movido a ir hasta el lugar, hasta el sitio donde Saúl estaba acampando. Pero ya vamos a mirar que no precisamente David fue para matar a Saúl. Veamos lo que acontece. Dice, y miró David el lugar donde dormía Saúl y Abner, hijo de Ner, general de su ejército. Es tremendo. Podemos ver acá, ¿verdad? Que todo el ejército de Saúl dormía. El mismo Saúl dormía. Su general dormía. Es decir, todos estaban durmiendo en el campamento. Dormían dentro del perímetro donde estaba acampando el ejército de Israel. Los hombres de Saúl, la gente de su ejército, lo tenía rodeado, como cuidando a su rey o cuidando a su rey. Lo tenían todo rodeado para que nadie pueda acercarse al rey. Pero aunque Saúl estaba resguardado por todos estos hombres, 3.000 hombres escogidos, recordemos que 3.000 llevó con él, aunque estaban estos 3.000 hombres resguardando a Saúl, dormían, ¿verdad?, cerca de él, y aún su general estaba al lado de él, todos estaban dormidos. Y dice el verso 6, ¿verdad? Porque David, ¿qué vio? Vio a todos durmiendo. Dice el verso 6, entonces dijo David a Ahimelech y a Abisai, ¿verdad? Él le dice, ¿quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento? David pregunta, ¿quién? Aquí podemos ver algo importante. David, en esta ocasión, él no abusa de su liderazgo para ir en busca de Saúl. Podríamos decir que esta era una misión de valientes, porque ellos irían donde estaba un ejército, ¿verdad? Donde estaba un ejército con 3.000 hombres, porque eran los que llevó Saúl. Y se iba David con uno más, es decir, 2 personas iban a donde habían 3.000 hombres. Así también a nosotros, el Todopoderoso nos permite decidir si le seguimos o no. Él no lo hace a la fuerza. Él nos pregunta, ¿verdad? También Él nos permite a nosotros decidir, ¿quieres servirme en esta misión tan importante? ¿Quieres servirme en esta misión que es su reino, ¿verdad? No era una misión cualquiera, era una misión de valientes. Estar en el reino también es de valientes. No cualquiera está en el reino. El reino no es comida ni bebida. El reino no es unas cuantas fotos y unos selfies subidas al Facebook, comiendo en un gran restaurante, de paseo. Eso no es el reino. Quizás lo que nos enseñaron, eso no es el reino. El reino es para valientes. Y también el Todopoderoso nos pregunta si nosotros queremos esa vida de reino. Queremos ser esos valientes como los valientes de David, así como preguntó David a su gente, ¿verdad? ¿Quién sube o quién va a descender, perdón, conmigo? Y Abisai fue el valiente que dijo, yo descenderé contigo.
Es decir, siempre hay uno dispuesto. Claro que podemos decir algo acá de Abisaí. Quizás Abisaí pensó, David va contra Saúl, quizás para matarlo, pero aquí había algo extraño, que David solamente pidió uno para ir con él. Y siempre hay uno dispuesto. En el reino siempre habrá uno que dice, yo subo, o yo desciendo, o yo avanzo, o yo camino, no me quedo, ¿verdad? Siempre va a haber uno dispuesto. Así es que si usted fue llamado para el reino de nuestro abacados, diga, yo iré. No se quede, porque siempre habrá uno dispuesto. Dice el verso 7, David pues y Abisaí subieron o fueron de noche al ejército. Aquí podemos ver una estrategia. Ellos sabían cuál era el momento oportuno. Ellos sabían cuál era el momento, el mejor momento para ir, ¿verdad? Ellos escogieron la hora que ya estaba oscuro. Vamos a mirarlo desde otro punto, ¿verdad? Vamos a mirarlo desde otro punto, llevándolo a lo espiritual. Diríamos que la noche es sinónimo de oscuridad, ¿verdad? De tinieblas, donde el enemigo puede infiltrarse secretamente mientras otros duermen o mientras están durmiendo. La oscuridad es ausencia de la luz, ¿verdad? Todos nosotros necesitamos estar en luz para que no haya tropiezo. Y usted ya conoce quién es la luz. La luz es Yeshua. La luz es la Torá. Recordemos que Yeshua dijo, ¿verdad? Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ahora, ¿qué pasa? Seguir a Yeshua no es solamente decir, yo hice una oración, yo repetí una oración y tengo a Yeshua en mi corazón. Seguir tiene que ver con seguirlo en obediencia, obedeciendo lo que Yeshua enseñó. Para eso necesitamos conocer lo que enseñó Yeshua. Necesitamos conocer la escritura de forma correcta con mente hebrea, ¿verdad? Recordemos también que Salmos dice, lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Cuál palabra? La Torá, lo que existía en ese tiempo, ¿verdad? Cuando fue escrito los Salmos. Entonces, ¿qué pasa? Veamos acá. David, con su asistente, podemos llamarlo así, con su hombre de confianza, o sea, Abisai, el hijo de Sarbia, ¿qué pasa? Ellos secretamente, mientras todo estaba oscuro, mientras ellos dormían, los del ejército de Saúl, ellos se arrastran o llegan hasta donde dormía Saúl y Abner. Y resulta que cuando ellos llegan, ¿verdad? Porque dice el verso 7, que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento y su lanza estaba clavada en la tierra a su cabecera. Miremos acá algo. El rey estaba al lado su general del ejército, pero el arma del rey, ¿verdad? La tenía al lado, clavada en tierra a su cabecera. Podríamos decir, la tenía lista para tomarla por si necesitaba ejecutar una acción, si alguien llegaba a atacar. Pero aquí podemos ver algo. Todos estaban durmiendo. Es decir, Saúl estaba completamente vulnerable a ser atacado, no solamente por David, sino por cualquier enemigo que hubiese aparecido. Aquí hay algo importante que podemos nosotros darnos cuenta para este tiempo, para nuestras vidas. No podemos decir que estamos seguros porque muchas personas estén a nuestro lado
o porque nos estén resguardando. Recuerde que Saúl tenía 3.000 hombres, ¿verdad? Mas, sin embargo, ¿qué dice? Todos dormían. Podemos decirlo y llevarlo esto a ejemplos de forma natural y también en lo espiritual. Voy a llevarlo de forma natural primero. Muchas personas se sienten seguros en sus casas, ¿verdad? Porque dicen, no, mi casa tiene cerco eléctrico, mi casa está bien cuidada, aquí no puede entrar nadie, ¿verdad? Pero si no está con nosotros, quien nos guarda verdaderamente, de nada sirve toda la protección que el hombre pueda ponerle a una casa. Mucha gente, ¿verdad? Dice, no, es que aquí en mi casa no pasa nada si hay un sismo muy fuerte. Recuerde que aún las torres se derriban. No creamos que nosotros estamos seguros porque muchas personas estén a nuestro lado, porque creamos que estamos muy bien protegidos. Vayamos un poquito más allá y recordemos cuando hubo el COVID, mucha gente, ¿verdad? Que se protegió tanto, que se vacunó, y en fin, y al final igual murió, porque no se trata de cuán resguardado o protegido humanamente se encuentre una persona. Recordemos que la única protección que nos garantiza seguridad en nuestras vidas es lo que dice Salmos 91: habitar al abrigo del Altísimo, morando bajo esa sombra protectora del Shaddai. ¿Cómo? Obedeciendo su palabra, obedeciendo sus instrucciones. ¿De qué servían 3.000 hombres si todos dormían y su rey estaba vulnerable, podríamos decir? Su rey estaba allí, que podía ser atacado en cualquier momento. Así es que hoy podemos mirar un ejemplo para nuestras vidas. O en lo espiritual, ¿de qué sirve que una congregación tenga 3.000 miembros si todos sus 3.000 miembros están dormidos? ¿De qué sirve que hayan muchas personas si allí no hay, verdad? Vida, si allí no hay revelación de la palabra, si allí no está nuestro abacados. Las multitudes no son señal de que el Todopoderoso está allí. Saúl tenía multitud, tenía 3.000, pero con él no estaba el Shaddai. David tenía 600, pero con él estaba el poderoso de Israel. Veamos qué dice el verso 8. Entonces dijo Abisai a David. Mire, ¿qué le dice Abisai? Hoy ha entregado el Shaddai a tu enemigo en tu mano. Abisai, movido por lo que ve, porque vio a todos dormidos, vio a un rey Saúl vulnerable, que era fácil de atacar, de matar, y era enemigo de David. Abisai mira lo que sus ojos pueden ver y dice, esto lo hizo el Todopoderoso. Te lo he entregado en tu mano. Está tu enemigo vulnerable. Puedes atacarlo, puedes matar. Y así te libras de él, ¿verdad? Lo mismo que dijo la última vez que David tuvo la oportunidad de matar a Saúl. Abisai dijo lo mismo, ¿verdad? Es decir, Abisai estaba diciendo que esta circunstancia no era casualidad, que el que todos estén durmiendo, que todos estén dormidos y que no puedan saber de que alguien está allí, era de parte del Todopoderoso, que era el Todopoderoso que lo había preparado, que eso era un propósito para que David tomara justa venganza sobre Saúl. Era lo que Abisai estaba pensando, porque le dice, el Todopoderoso
que he entregado a tu enemigo en tu mano. Mira, todos duermen. Es fácil ir y tomar su lanza y clavar, ¿verdad? Miremos esto para nuestras vidas. Muy importante. No siempre lo que aparenta, lo que usted ve, puede ser propósito del Todopoderoso. No caigamos en errores que nos pueden pesar, porque aunque todo parezca que es parte del Shaddai, del Todopoderoso, no siempre puede ser. No se deje llevar por las emociones, ¿verdad? Porque tenemos que aprender a recibir instrucción, discernimiento del Todopoderoso. Es cierto que aquí estaba la mano del Shaddai y ya lo vamos a ver por qué, pero no era propósito del Padre que David mate a Saúl. Tenemos que aprender a discernir, a mirar bien, con ojos proféticos, discerniendo proféticamente las circunstancias. No podemos creer que todo es como a nosotros nos parece. Vamos a ver, ¿qué le dice a Abisaí cuando ve la oportunidad? Él le dice, ahora pues déjame que lo hiera con la lanza, ¿verdad? Y lo enclavaré en tierra. Es tremendo. De un solo golpe. No le daré segundo golpe. ¿Por qué Abisaí, aparte de ser un gran guerrero, por qué estaba tan seguro, tan confiado de que un solo golpe era suficiente? Porque él dijo, esta es la oportunidad que te ha dado el Todopoderoso. Lo tienes en tus manos. Ahora es el momento. Hazlo. Es tu enemigo, ¿verdad? Y Abisaí también podemos ver algo acá. Le estaba poniendo fácil para David. ¿Por qué? Porque ya se dio en la primera ocasión que David dijo, no voy a tocar al rey. Él sabía, Abisai sabía, que David no levantaría su mano contra Saúl, pero Abisai, él sí podía hacerlo, sin sentirse mal. Por eso le dice, déjame que yo lo mate, ¿verdad? Entonces, David aquí pudo haber dicho, bueno, hazlo. En fin, si tú lo haces, yo no fui el que lo maté, fuiste tú. Es tremendo. Mire que por allí dicen, las apariencias engañan. Podemos decir acá que dejarnos llevar por las emociones sin discernir o sin entender qué es lo que estamos mirando, qué es lo que el Padre nos está hablando, sin ser guiados por el Rúa de nuestro Padre, podemos cometer equivocaciones. Sí estaba la mano del Todopoderoso en el asunto, pero no era el plan ni el propósito que David mate a Saúl. Y aquí, ¿verdad? Le dice con la lanza. ¿Por qué le muestra y le dice con la lanza? ¿Por qué le dice, déjame tomar la lanza y enclavarlo? Recordemos que la lanza del rey Saúl, es la misma que antes fue lanzada hacia David, ¿verdad? Cuando quiso matar a David. Eso ya lo vimos en los capítulos 18 y 19. Ahora, con esta expresión, Abisaí quería usar esta lanza como instrumento, podríamos decir, del justo juicio de Dios, del justo juicio del Todopoderoso, porque para Abisaí era el Todopoderoso que estaba poniendo en las manos de David para que le dé muerte a Saúl. Todo parecía haber sido dado perfectamente de la mano del Shaddai. Pero ya vamos a ver que no es así. La mano del Shaddai estaba allí, sí, provocando este acontecimiento para probar el corazón de David, mas no para que David mate
a Saúl. Y veamos cuál fue la respuesta de David ante la oportunidad de matar a Saúl. Veamos el verso 9. David respondió a Abisai: no lo mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Yahvé y será inocente? No lo mates, le dice. ¿Quién? ¿Quién hay o quién puede haber que extienda su mano contra el ungido del Shaddai y sea declarado inocente? Acá hay algo importante. No era que David estaba pensando que Saúl eh, era inocente o que Saúl estaba bien. David sabía mejor que nadie que Saúl estaba en pecado. Pero David, aquí vemos algo que incluso David sabía que incluso un Saúl pecador seguía siendo un rey ungido sobre Israel. ¿Por qué? Porque eso ya lo vimos en el capítulo 10 de este libro. Saúl fue ungido. Entonces, ¿por qué la expresión de David? ¿Quién extenderá su mano contra el ungido de Yahvé y sea declarado inocente? ¿Verdad? Es decir, el Todopoderoso lo puso a Saúl y el Todopoderoso, él mismo, sería quien quitaría a Saúl del reino. David no extendería su mano contra el ungido del Shaddai. Aquí podemos ver algo importante para nosotros como ministros. Vamos a ver algo importante. Quizás muchos ministros de los que el Todopoderoso, ¿verdad? Los escogió, los posicionó en algún ministerio, en este tiempo se encuentren en pecado. Y quizás nosotros lo sabemos, usted lo sabe, pero eso no nos da derecho, vamos a llamarle, a asesinarlo. Usted dirá, pero ¿cómo es eso, profeta, asesinarlo? Sí, a cometer asesinato con nuestra lengua, con la lazonjará. No pretendamos nosotros levantar nuestra mano contra ellos. No pretendamos nosotros extender nuestra lengua contra ellos. ¿Por qué? Porque aunque se encuentren en pecado, aunque estén, ¿verdad? Eh, cometiendo cosas que no deben de hacerlo, cosas que van en contra de los diseños del abacados, nosotros no somos quien para levantar nuestra mano contra ellos. Será el Todopoderoso mismo quien los quite de esos cargos. Hoy vemos mucha gente peleándose en las redes y en lugar de llevar a muchos al arrepentimiento, a que busquen de Yeshua, estamos peleándonos y llevando a muchos a mirar, a señalar, a condenar a otros. ¿Y por qué les digo esto? En las redes, en estos días, he visto un video que circula de Yesenia Tin. De hecho, pues nunca he sido yo, nunca fui admiradora de ella, ni me gustó tampoco, porque aunque no conocía en ese entonces de raíces hebreas, no me gustaba, porque era pura prédica motivacional. Pero hoy aún los de raíces hebreas se pelean, se están peleando y se dicen un montón de cosas en las redes. Nosotros no podemos hacer eso. Tenemos que ser sabios, prudentes. ¿Queremos ganar al perdido? Tenemos que predicar la salvación. Tenemos que predicar a Yeshua y no irnos en contra de alguien que quizás el Padre sí lo llamó, el Padre lo posicionó. Empezó bien, pero terminó mal, como muchos que también podríamos decir. Entonces,
Si el padre colocó a alguien en una posición de autoridad y en este tiempo ha ido en contra de los principios de nuestro abacados, ha ido en contra de los diseños del Todopoderoso, el Todopoderoso mismo será quien se encargue de ellos, no nosotros, ¿verdad? Aquí en este versículo que hemos leído, nosotros podríamos decir que David tenía muchas razones para matar a Saúl, ¿verdad? ¿Por qué? Primero porque vemos acá que Saúl nunca se arrepintió. Ya le había dicho a David que se arrepintió, que lloró y en fin, pero no fue así. Él no cumplió la promesa de dejar en paz a David, ¿verdad? En la posición de David, en este tiempo, muchos dirían, ah, yo le mostré mi amor, yo lo ayudé, yo hice tal cosa o tal cosa por esta persona eh, y no le hice nada. En fin, podría usted decir, yo solamente le he hecho el bien, ¿verdad? Pero aquí David también pudo haber dicho, ah, sí, yo le hice bien, yo estoy lleno de amor, pero no. Saúl perdió su oportunidad y ya no la quiso. Así es que hoy es mi oportunidad de matar. Tengamos mucho cuidado. Nosotros no somos quien para levantar nuestra mano contra un ungido, que sea el Todopoderoso, quitándolo, sacando, bajando de donde tiene que ser quitado. ¿Qué nos dice David? Veamos el verso 10. Dice, y dijo además David, vive Yahvé, que si Yahvé no lo hiriera, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca. ¿Qué estaba diciendo acá? David sabía muy bien que no era difícil para el Todopoderoso dar muerte a Saúl. El Todopoderoso, él podía matar en cualquier momento a Saúl. Él podía quitarlo de en medio a Saúl en cualquier momento. ¿Por qué? Porque cada respiro que Saúl daba, así como nos da el Padre, cada respiro es un regalo de él. Es un regalo del Todopoderoso. Podemos decir que eh, así como Saúl, ¿verdad? Pueden haber muchos ministerios, Saúl, pero ¿quién se encarga de quitarlos? Es el Todopoderoso, es Él el que lo hace, ¿verdad? Voy a leer una porción que está en la Torá, está en Deuteronomio capítulo 32, verso 40. Dice, miren, yo alzo mi mano al cielo y digo, como que yo vivo para siempre. Cuando afile mi candente espada y mi mano se aferre al juicio, con venganza les pagaré a mis enemigos, les retribuiré a los que me rechazan. Y Romanos, en el pacto renovado, dice, amados, no se venguen ustedes mismos, déjenlo todo a la ira divina, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice Yahvé. Entonces, si la venganza le pertenece al Todopoderoso, no nos pertenece a nosotros. Debemos nosotros amar a nuestros enemigos y no pagarles con mal, tal como dice la Escritura. Ama al que te aborrece, bendice al que te maldice. Aquí podemos ver a un David practicando lo que escrito está. Pero cuando dice Romanos, no se venguen ustedes mismos, mía es la venganza, yo doy el pago, no crea que usted debe de alojar venganza en su corazón. Miremos el corazón de David. Miremos cómo David estaba siendo formado en su corazón. Veamos qué dice el verso 11. ¿Qué más dijo David? Dice, guárdeme, Yahvé, de extender mi mano contra el ungido de Yahvé. Pero toma ahora la lanza que está a su cabecera y la vasija de agua y vámonos.
Qué tremendo. Aquí David, ¿verdad? Se llevó la lanza y la vasija de agua que estaba a la cabecera de Saúl. Aquí vemos cómo David, una vez más, él dice que guárdeme, Yahvé, de extender mi mano contra el ungido. Y es lo que nosotros deberíamos decir todos los días. Guárdame, Padre, de usar mi lengua en contra de mi hermano. Guárdame, Padre, de usar mi lengua para maldecir a alguien, para hablar mal de alguien. Guárdame, Padre, que no toque yo a ese ungido. Y aquí vemos que David le dice que tome la lanza y la vasija de agua que estaba a la cabecera. David no iba a matar a Saúl, pero vemos que sí tomó la lanza y la vasija de agua. ¿Para qué? ¿O por qué? Porque él lo toma como evidencia de que él había tenido oportunidad de matar a Saúl. Él quería demostrarle una vez más a Saúl que él pudo matarlo, que él lo tuvo en sus manos, pero que no lo hizo. Preguntémonos ahora, cuando alguien que no es su amigo, o sea, es su enemigo, porque alguien que no es su amigo es su enemigo. Cuando alguien que no es su amigo está en una condición de necesidad, de muerte, podríamos llamarlo así, que está al borde de la muerte, y quizás esa persona le hizo mucho daño, quizás esa persona a usted lo ofendió, lo difamó, le hizo daño, o no solo a usted, quizás a sus hijos, quizás a su familia. Y cuando esa persona que lo agravió se encuentra en una condición de muerte, ¿será que se alegra o será que usted hace misericordia? Aquí David hace misericordia con Saúl, no lo mata, no lo no toma la espada para matarlo, pero sí quería demostrarle que él lo pudo hacer. Veamos qué dice el verso 12. Dice, se llevó pues David la lanza y la vasija de agua de la cabecera de Saúl y se fueron. Y no hubo nadie que viera, ni entendiera, ni velara, pues todos dormían. Porque un profundo sueño enviado de Yahvé había caído sobre ellos. Aquí podemos ver algo. Dice que con gran facilidad David toma la lanza, toma la vasija de agua de la cabecera de Saúl y se fueron. Y no hubo nadie que viera, ni que entendiera, ni que velara, ¿verdad? Nadie. Qué curioso todo esto. Todo un ejército de 3,000 hombres que cuidaban a un rey, ¿verdad? Eran 3,000, estaban dormidos. Pero esto no fue casualidad. Aquí estaba la mano del Todopoderoso. Fue él quien envió ese espíritu de estupor para que David llegue hasta donde estaba Saúl y así probar el corazón de David. El Padre, el Todopoderoso, estaba probando cuán formado estaba el carácter de David. ¿Sí? Aquí David podemos decir que también él se da cuenta de que ese profundo sueño en el cual estaban todos fue enviado por parte de nuestro abacados. Eso dice la palabra. Dice que el Todopoderoso envió, ¿verdad? Un sueño profundo. En otras versiones dice un espíritu de estupor, un espíritu de sueño. Ahora, vamos a llevarlo a la parte espiritual, esta porción, y vamos a medirnos nosotros. Vemos o hemos visto en muchas ocasiones, ¿verdad? Que muchos dicen, fuera espíritu de estupor, espíritu de sueño, fuera. Muchos están
adormecidos espiritualmente. Muchos están, vamos a ponerle acá, con la vasija de agua. ¿Qué representa el agua? La palabra. Y están con la lanza, ¿verdad? ¿Qué representa? Su arma, ¿verdad? Decimos que nuestra espada, la palabra. Y resulta que dice que estaba en la cabecera. O sea, la podemos tener tan cerca. Pero si estamos dormidos espirituales, podemos tener todo el conocimiento de la escritura. Pero si estamos dormidos, si no tenemos revelación de la escritura, ¿de qué nos sirve? Dice que no hubo nadie que viera, ni entendiera, ni velara. Que viera, no hay visión profética. Que entienda, no tiene discernimiento, no tiene revelación, ni velara. Están dormidos espiritualmente. Es tremendo esto, que podríamos medirnos en este tiempo. Y mire algo, que el Todopoderoso estaba midiendo el carácter de David, cuán formado estaba su carácter. Y vamos a ver algo para este tiempo. Hay muchos ministros sin carácter formado, muchos, conozco muchos, muchos sin carácter formado que están ministrando, que están en una posición de autoridad dada por el hombre, no por el abacados, porque el Padre Celestial entrega o da posición de autoridad a quien ha pasado el proceso de un carácter que ha sido formado por la mano del Shaddai. Por eso David aún no estaba en el trono. Por eso David aún no llegaba al reino, porque su carácter tenía que ser formado para que él sea ese rey de Israel. Es fácil decir que somos reyes y sacerdotes, pero como reyes y sacerdotes, ¿será que nuestro carácter ha pasado el proceso de formación? ¿Será que nos podemos medir con este David que era proceso tras proceso en su vida y seguía avanzando, seguía en la mano del Todopoderoso? Hoy muchos ministros sin carácter formado están en posición de autoridad dada por el hombre. Muchos que sin carácter formado se enemistaron con sus hermanos de la fe. ¿Y por qué se enemistaron? Se enemistaron por causa de la religión, se enemistaron por causa de la doctrina, se enemistaron porque, voy a poner un ejemplo claro con nosotros. Muchos se enemistaron porque simplemente ellos no querían raíces hebreas y se enemistaron. Y esa enemistad, ¿qué los llevó a hacer? No te saludan, te ignoran y lo que es más, te bloquean de las redes sociales. Hay muchos ministros sin carácter en este tiempo que por causa del ministerio, por causa de, de la doctrina, se han enemistado. Por diferentes causas se han enemistado. Y eso hace de que simplemente ya no se hablen. ¿Qué testimonio estamos dando delante de los creyentes? ¿O qué testimonio estamos dando delante del pueblo o delante de aquellos que no conocen la escritura y que necesitamos que vengan también a ser parte de ese pueblo escogido de nuestro Padre Celestial? Por eso, qué importante es el proceso de formación. Hoy muchos creen que ir a estudiar a una universidad teológica, a un instituto teológico, nos da la garantía de ocupar un cargo ministerial. Eso es posición del hombre. Eso es posicionamiento del hombre y no del Todopoderoso. Eso lo desecha el Shaddai. Eso no es rey. Bueno, sigamos. Veamos qué dice el verso 13. Vamos rápidamente. Aquí vamos a ver cómo David confronta a Saúl, ¿verdad? ¿Y cómo lo confronta?
no con palabras solamente. Él lleva muestras. Él le dice, mira, aquí tengo la evidencia. Aquí tengo tu lanza, aquí tengo tu vasija. Él va con evidencia. ¿Y sabe para qué lleva la evidencia? No para mostrarse, mira, yo te pude matar y no te maté, mira, no, para mostrarle misericordia. Vamos a ver qué dice el verso 3. Dice, entonces pasó David al lado opuesto y se puso en la cumbre del monte a lo lejos, habiendo gran distancia entre ellos. Aquí podemos ver que David buscó el lugar correcto para llamar la atención al ejército de Saúl. ¿Sí? Aquí podemos ver a la cumbre. ¿Sabe dónde están los guerreros? No están en la tierra. Los guerreros están en los lugares altos. Allí es donde se ganan las batallas. Hablando espiritualmente. Sé que usted me entiende. Estamos en el Ruach, en el espíritu. El reino no es jugando. Veamos el verso 14. Dice, y dio voces David al pueblo y a Abner, hijo de Ner, diciendo, ¿no respondes, Abner? Entonces Abner respondió y le dijo, ¿quién eres tú que gritas al rey? Aquí vemos algo. Abner le responde a David, pero David no llamó al rey. Abner le dice, ¿por qué tú gritas al rey? ¿Verdad? Abner le hace una pregunta ante el llamado de atención de David y la pregunta fue malintencionada, con menosprecio. ¿Sabe por qué? Porque le dice, ¿quién eres tú? Siempre, ¿verdad? A David se referían con menosprecio y él, eso es lo que hace. Le dice, ¿quién eres tú que gritas al rey? Pero resulta que David no estaba llamando la atención o llamando al rey, le dio voces a Abner, al general del ejército de Saúl. ¿Por qué? Porque era el primero que tenía que estar al frente, cuidando a su rey. Y mire lo que le dice David. David le dice a Abner, ¿no eres tú un hombre? ¿Y quién hay como tú en Israel? ¿Por qué pues no has guardado al rey tu Adón? ¿Por qué uno del pueblo ha entrado a matar a tu señor el rey? Aquí podemos ver que David le hace ver a Abner, el general del ejército de Israel, que él era un valiente, que debía cuidar al rey, que ninguno era como él para hacerlo, que su cargo era de responsabilidad con el rey, y más sin embargo no lo había cuidado. David le dice que entraron fácilmente a matar al rey y él no se dio cuenta. En otras palabras, David dejó en vergüenza al general Abner. ¿Qué podemos decir ante esto? Hoy muchos ministros llamados grandes, grandes por el hombre, están al acecho de sus enemigos porque se descuidaron espiritualmente. El espíritu de estupor ha caído sobre ellos. ¿Y cómo opera el espíritu de estupor en muchos ministerios? No es que están dormidos literalmente. Lo que está pasando es que están dormidos en el entretenimiento, entretenidos celebrando el día del pastor, el día de, en fin, todos los días inventados por el hombre. Están entretenidos en congresos, en seminarios, en encuentros, en retiros, pero están dormidos, como dice aquí la escritura, que lo vimos ya. No hay nadie que viera, que entienda ni que vele. Es decir, no hay visión profética, no hay quien escuche la voz del Todopoderoso, no hay quien entienda la voz profética que el Padre está hablando en este tiempo a través de sus verdaderos profetas, aquellos que no han doblado sus rodillas a Baal ni comen en la mesa de Jezabel. No hay. Así están muchos ministros en este tiempo. Llamados grandes, sí, grandes ministerios, sí, pero al acecho de sus enemigos, porque están con ese espíritu de estupor, entretenidos, dormidos. Veamos qué dice el verso 16. Dice, esto
que has hecho no está bien. Vive Adonai, que son dignos de muerte, porque no han guardado a su Señor, al ungido del Shaddai. Mira pues ahora, ¿dónde está la lanza del rey y la vasija de agua que estaba a su cabecera? Es tremendo. Quizás tenían la vasija, ¿verdad? Dice en la cabecera, porque pues era muy fácil de saber si alguien entraba a querer matar al rey. Pero aquí David le hace ver, mira dónde está. Eso es lo que le dice, ¿verdad? Mira dónde está. Esto está mal. Le dice, lo que tú has hecho está mal. Es tremendo. Veamos qué más. ¿Qué más dice? ¿Qué más dice? Mire algo importante acá. David usa como evidencia la vasija y la lanza. ¿Recuerda usted la ocasión anterior cuando tuvo la oportunidad también de matarlo? Él tomó una evidencia y tenía la esquina del manto de Saúl. Eso lo vimos en Samuel 24, ¿verdad? Era prueba suficiente de que David tuvo la oportunidad de matar a Saúl, pero no lo hizo. Y David, ¿qué estaba haciendo al decirle a Abner, no está bien lo que tú has hecho? ¿Qué estaba haciendo? Lo hizo responsable de la vida del rey. Aquí David le estaba diciendo a Abner que un descuido, ¿verdad? Era digno de muerte. ¿Y quién primero? Él, porque él era el general. Veamos qué dice el verso 17. Bueno, veamos acá, eh, antes de pasar al verso 17. Llevémoslo a la parte espiritual ministerial. ¿Qué pasa? Voy a volver nuevamente con, yo sé que acá hay algunas personas que están como líderes en intercesión, ¿verdad? Y recuerde que toda intercesión tiene que ser una intercesión profética. Un intercesor profético es como decir acá Abner. El intercesor, como les decía hace un momento, es el vigía, es el atalaya, es el que está en los muros, es el que ve al enemigo cuando se está acercando. En la casa, la esposa, es esa antena profética, es esa talla, es ese vigía que también mira cuando se está acercando el enemigo a su casa. Eso hace un intercesor profético, como Abner, acá en este caso, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Abner también estaba dormido y le hace responsable de la vida de Saúl. Lo mismo sucede en todo lugar a donde hay un equipo de intercesión profética. Un intercesor profético es responsable del ministerio, porque se supone que es la voz profética, es la voz de alerta, es el atalaya de ese ministerio para su pastor, para los ministros que se encuentran en ese lugar. Tener un equipo de intercesión profética no es para decir hoy tenemos un día de oración, es para saber, como dice la escritura, para que haya quien vea, quien entienda y quien vele. Para eso son los intercesores proféticos. Entonces, dice que, veámoslo ahora sí el verso 17, conociendo Saúl la voz de David, dijo, ¿no es esta tu voz, hijo mío David? Y David respondió, mi voz es, rey, señor mío. Aquí, como hubo intercambio de palabras entre David y Abner, el general de Saúl, Saúl reconoce la voz de David, ¿verdad? Eso dice. Saúl conoció la voz de David que hablaba. ¿Y desde dónde hablaba? Desde el otro extremo de la montaña. Aquí Saúl, ¿verdad? Llama a David hijo mío. Qué tremendo esto. Bueno, conocemos en la mentalidad hebrea que es un hijo, ¿verdad? No solamente aquel que engendra. Sabemos los niveles de paternidad, eso ya lo estudiamos, los niveles de paternidad. Pero acá, cuando dice hijo mío, yo lo quiero llevar más allá, ¿verdad?
tanto a lo natural como a lo espiritual. Llamarle hijo a alguien, simplemente algo que salga de los labios. Saúl estaba llamando hijo a David simplemente por llamarlo, pero no porque lo sentía, porque salía de lo profundo de su corazón, de sus entrañas, ¿verdad? Porque un hijo, si lo llamamos, si lo vemos de forma espiritual, hay que engendrarlo. Y un engendramiento, ¿verdad? O un proceso de embarazo duele para hasta que llega el momento de parir, duele. Es decir, un hijo espiritual no es como hoy vemos en muchos ministerios, venga, usted es mi hijo y luego 3 meses ya no es el hijo. Y luego viene otro y venga, usted es mi hijo. Eso no es así. Hoy es una moda decir padre espiritual. Hoy es una moda decir que eres mi padre o decir que eres mi hijo. Cuando nosotros conocemos los niveles de paternidad, vamos a entender qué es una paternidad en la mentalidad hebrea. ¿Qué padre sigue a muerte a un hijo? ¿Usted se imagina esto? Y Saúl llamándolo hijo a David. Saúl sabe disimular muy bien sus derrotas, porque eso era lo que estaba pasando con Saúl. Pues al ver a David, ¿verdad? Con su lanza y con su vasija, entendió que David le volvió a perdonar la vida. ¿Por qué? Porque David pudo aquí haber salido vencedor y haber dicho, ya terminé con la vida de Saúl. Saúl lo que estaba haciendo era disimular, diciéndolo, hijo mío. Pero vemos algo importante acá, vemos a un David, su respuesta. Aunque lo que dijo Saúl fue de forma hipócrita, David, en cambio, da una respuesta con una humildad genuina. Y él llama a Saúl Señor mío. ¿Qué podríamos decir a esto? Pocos actúan como David, pues David estaba muy bien y Saúl muy mal, ¿verdad? Aquí David pudo proyectarse con una actitud de superioridad hacia Saúl. Pudo haberle dicho, mira, tú eres el rey, pero sin embargo, te pude haber matado. En fin, pero no lo hizo. Vemos a un David con una humildad y eso es lo que procesa el Todopoderoso en un ministro. Para tener una posición en el reino, somos probados primero y procesados, formados, equipados para ser posicionados. David, aunque fue ungido por el profeta Samuel, algunos años atrás tuvo que pasar su proceso de formación. Este proceso de formación no se aprende con lápiz y papel en un instituto ni en un seminario. Estos procesos se los pasa de la mano del rey y no son de la noche a la mañana. Y dice David, ¿por qué me persigues? ¿O por qué persigues a tu siervo? ¿Verdad? Eso dice el verso 18. ¿Por qué persigue así mi señor a su siervo? ¿Qué le he hecho? ¿Qué mal hay en mi mano? David, primero, no buscó estar en una posición. Él no buscó ser ungido. A él lo fueron a buscar. Esa es la gran diferencia en el reino. En el reino, los ungidos son ungidos porque el Todopoderoso envía a ungirlos. No como hoy, que un título, un cartón les da un posicionamiento a un ministro. Eso no es reino. David no buscó estar en una posición, ¿verdad? Fue el Todopoderoso que lo estaba promocionando. Y le dice, ¿qué he hecho? ¿Qué mal hay en mi mano? David pidió primero a Saúl que considerara los hechos y que pensara bien, con claridad, sobre lo que hizo David acerca de él. Es decir, David no le hizo nada. David nunca intentó hacerle daño a Saúl. David tuvo la oportunidad de matarlo algunas veces, pero no lo hizo. Por eso le dice, ¿qué mal hay en mi mano? ¿Qué te he hecho? ¿Verdad?
Hoy podríamos decir lo mismo. Vamos a llevarlo solamente a lo ministerial. Hoy hay muchos ministros enojados, disgustados, que no se hablan y resulta que quizás no les has hecho nada. Nunca has ido en contra de ellos. Un espíritu de Saúl ministra a muchos. El espíritu de envidia, el espíritu de saber que el Todopoderoso ya no está con ellos, que han sido desechados. ¿Qué le dice David? En el verso 19 dice, ruego pues que el rey, mi señor, ahora oiga las palabras de su siervo. Si el Shaddai te incita contra mí, acepte la ofrenda. Mas si fueran hijos de hombres, malditos sean ellos en presencia de Adonai, porque me han arrojado hoy para que no tenga parte en la heredad de Adonai, diciendo, ve y sirve a dioses ajenos. Es tremendo lo que culmina diciendo David, ¿verdad? Le dice, ruego pues que el rey mi señor oiga ahora las palabras de su siervo. David le pide a Saúl ser escuchado, lo que a muchos les cuesta escuchar, pues sus actuaciones son por impulso, por emoción. A muchos no les gusta escuchar. Imagínense, ¿por qué le pide David ser escuchado? Porque Saúl era el rey. Hoy en este tiempo pasa lo mismo. Hoy los super megas apóstol, profetas, maestros que tienen 20, 25 años, ellos no escuchan a alguien que de pronto el padre está usando, pero como no tienen los 20 años de ministerio, a ellos no los escuchan. Hoy hay muchos con el espíritu de Saúl, el espíritu de superioridad, el espíritu que los ministra, ¿verdad? Que hacen a un lado a los pequeños. Pero déjeme decirle en esta hora que los ministerios Saúl están desechados, porque muy pronto los ministerios David serán exaltados, serán levantados de la mano del Todopoderoso. Y David le dice, si Yahvé o el Padre te incita contra mí, ¿por qué le dice? David le hace más fácil la cosa a Saúl. David estaba diciendo esto para que Saúl se arrepienta. Recordemos que ya lo había hecho en otra ocasión. David sabía muy bien que ni el Todopoderoso ni otros hombres habían incitado a Saúl, sino que todo esto venía ¿de dónde? De la amargura de Saúl, de la carnalidad, de los celos, como pasa en este tiempo. Muchos ministros, ¿verdad? Solamente es a causa de celos ministeriales, a causa de la amargura que hay en sus corazones, que persiguen a otros. Pero aquí vemos a un David ofreciendo una sugerencia, diríamos así, a Saúl, para darle una manera más sencilla de arrepentirse. ¿Por qué? Porque David podía admitir que sus acciones, ¿verdad? No estaban bien, pero más sin embargo, él pone en medio de todo esto, le dice, bueno, si es el Todopoderoso que te está incitando que tú me mates, bueno, que él acepte una ofrenda. Y si son los hombres, ¿verdad? Él pone de por medio. ¿Y qué más le dice David? Le dice, me han arrojado hoy para que no tenga parte en la heredad de Yahvé el Shaddai, diciendo, ve y sirve a otros dioses. Aquí podemos darnos cuenta. Aquí David revela la lucha de su corazón bajo la presión de la persecución de Saúl. Lo que más lastimaba a David, ¿sabe qué era? Era que no podía ir a la casa de Yahvé, del Todopoderoso, y estar abiertamente con el pueblo de Elohim, viviendo su vida para el Todopoderoso como él lo anhelaba. Recuerda cuando él dice, ¿verdad? Es mejor un día en la casa de Adonai que 1000 años fuera de él. David no podía hacer esto porque él estaba huyendo. Entonces, David estaba diciendo
¿verdad? Que lo estaban arrojando a ir a adorar a otros dioses. Es decir, que al andar huyendo por otros lados, por las tierras que no era Israel, tenía que irse a vivir entre personas que adoran a otros dioses, que no adoran al Dios de Israel, ¿verdad? Podemos llevarlo esto a este tiempo. Muchos han preferido alejarse del Creador. ¿Y por qué? También por persecuciones, persecuciones que les han hecho los líderes religiosos, porque lastimaron sus corazones. Muchos han abandonado por completo el servicio a nuestro Padre Celestial. Aquí podemos ver un claro ejemplo de lo que dice David. Me están arrastrando, la persecución que me estás haciendo, eso que tú estás haciendo de seguirme, de querer matarme, lo único que hacen es arrastrarme a que yo vaya a adorar a ídolos, a otros dioses, que no esté adorando al Dios de Israel, porque ya no estaba, ¿verdad? En la tierra de Israel. Es lo que ha pasado y sigue pasando en este tiempo. Muchos no adoran al Dios de Israel. Muchos siguen adorando ídolos. Muchos adoran lo que no conocen, como Yeshua le dijo a la samaritana. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos. Qué importante es que conozcamos a quien tenemos que adorar. Por eso necesitamos estudiar Torah, estudiar la constitución del reino. Decir que estamos en reino y no conocer la constitución del reino es simplemente hablarlo, pero no vivirlo. ¿Qué más dice David? Ya estamos culminando. Verso 20 dice, no caiga pues ahora mi sangre en la tierra delante de Adonai, porque ha salido el rey de Israel a buscar una pulga, así como quieren perseguir una perdiz por los montes. Aquí David concluye su apelación con una petición. Vamos a decirlo así. David lo que le estaba diciendo es, Saúl, por favor, no me mates o no me sigas más. Él se pone en la posición y le dice, mire, rey, usted está buscando, ha salido a buscar el rey a una pulga. Y habíamos dicho, el rey tenía 3.000 oficiales de su ejército, ¿verdad? Y le dice, usted es el rey de Israel y me busca a mí. Entonces, David se ponía en esa condición para hacerle entender a Saúl que él era el rey y que estaba buscando a David, que no tenía ninguna posición en Israel aún. Mire, aquí hay una gran dignidad cuando David da estas palabras. Aquí David no le ruega a Saúl por su vida, ni le ofrece un argumento para lograr que él desista o que pare de esos intentos de asesinato, sino que David le refiere todo el asunto al Todopoderoso, como juez justo por la inocencia de David. Por eso le dice, ¿verdad? No caiga ahora mi sangre en la tierra delante de Adonai. ¿Sí? Entonces, aquí vemos algo que dice Saúl. Saúl se vuelve a disculpar con David. Veamos qué dice el verso 21. Entonces dijo Saúl, he pecado. Recuerda esta palabra cuando ya lo dijo anteriormente. He pecado. Lo dijo en el capítulo 24, ya lo estudiamos, ¿verdad? Lo dijo la última vez que Saúl estuvo, ¿verdad? Con David. Y simplemente fue emoción, sus sentimientos. Parecía estar bien, parecía que estaba arrepentido, pero realmente Saúl no cambió. Nunca volvió su corazón. Y vuelve a decir, he pecado. ¿Y qué más le dice? Vuélvete, hijo mío.
le vuelve a repetir, hijo mío. Vuélvete, hijo mío, David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada, preciosa hoy a tus ojos. He aquí, yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. Aquí podemos decir algo, ¿verdad? La última vez Saúl también dijo lo mismo, pero no cambió. Y lo invita a regresar con él, le dice, vuélvete, hijo mío, ¿verdad? Hay algo parecido en las palabras de Saúl. Las palabras parecen correctas, pero no hay sinceridad. Como les decía hace algún momento, muchos pueden llorar, muchos pueden decir que están arrepentidos, que van a cambiar, que ya no le hará daño, pero resulta que no es lo que su corazón siente. Engañoso es el corazón, malo y perverso. Y le dice, ningún mal te haré. Yo he hecho neciamente, he errado en gran manera. Por todas estas palabras que Saúl dice, parece que estuviese arrepentido, pero realmente Saúl se da cuenta de que David lo volvió a derrotar, de que David tuvo nuevamente la oportunidad de matarlo y le vuelve a prometer no hacerle más mal, como ya lo hizo la vez anterior, pero él no cumplió. Y le dice que he errado en gran manera. Y realmente Saúl seguía errando. ¿Por qué seguía errando? Porque seguía a David. Saúl no estaba convencido aún que quien guardaba y cuidaba y guiaba la vida de David era el Shaddai, el Todopoderoso. Saúl no quería admitir que David era el escogido para gobernar sobre Israel y seguía siguiéndolo y quería matarlo, ¿verdad? Podemos decir para este tiempo que sucede igual. Muchos aún no entienden la obra del Todopoderoso con sus escogidos. Muchos todavía están siguiendo a David, es decir, lo que Yeshua trajo, el reino. Muchos todavía no quieren aceptar que el Todopoderoso, cuando nos dejó en su palabra, ¿verdad? Que Él restaurará todas las cosas. ¿Se ha puesto a pensar qué es lo que Él está restaurando? Él nos está volviendo a su diseño original. Él nos está volviendo, como dice Jeremías 6:16, párense en los caminos y miren cuál es la buena senda. Pero muchos aún no quieren aceptar, aún no quieren entender y siguen errando en gran manera. Vamos a ver el verso 22 ya para culminar rápidamente. David le respondió y le dice a Saúl, he aquí la lanza del rey, pase acá uno de los criados y tómela. David llama a uno de los criados del rey, no al rey. La lanza es el arma del rey y fue quitada por mano de David, mas la mano de David no se levantó contra el ungido del Todopoderoso. Aquí podemos ver algo importante, ¿sí? Cómo David dice, pase uno y tómela, llévela. Aquí está la lanza, venga uno. ¿Y qué más dice David? Dice, y el Shaddai pague a cada uno su justicia y su lealtad, pues el Shaddai te había entregado hoy en mis manos, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido del Shaddai. Aquí podemos ver que dice que el Shaddai pague a cada uno su justicia y su lealtad. David confiaba en el Todopoderoso. ¿Por qué? Porque escrito está que quien bendice a los justos y a los leales es el Shaddai. Podemos decir que David conocía muy bien lo que escrito está, lo que dice el Tanaj. Isaías capítulo 3, verso 10 y 11 dice, feliciten al justo porque le irá bien. Él comerá
el fruto de sus obras. ¿Y se ha puesto a pensar usted o recuerda usted quién es un justo? La escritura dice que un justo es aquel que guarda la Torá, que guarda las instrucciones del Padre. Parece fácil decir que la oración del justo puede mucho, pero cuando no leemos la escritura de forma correcta, ¿verdad? Con la mentalidad hebrea y con lentes hebreos, no vamos a entender lo que escrito está. Y recuerde también que no son llamados justos los que escuchan la Torá, sino los que la obedecen. ¿Qué más dice Isaías? ¡Ay del malvado! Porque le irá mal. Como han hecho sus manos, así le harán. ¿Y quién es el malvado? El pecador. ¿Y quién es el pecador? El transgresor, el que quebranta los mandatos del Todopoderoso, ¿verdad? Porque esta palabra pecador podemos decirla que es el que mata, el que roba, pero quebrantar un pecador es el que quebranta instrucciones. Aquí podemos ver que David usa el principio del que Yeshua habló en Mateo 7:2. Con la medida con que tú mides, tú serás medido. Porque dice que el malvado le irá mal, como han hecho sus manos, así le harán a él. ¿Qué más dijo en el verso 24? Y he aquí, dice, como tu vida ha sido estimada preciosa hoy a mis ojos, así sea mi vida a los ojos de Adonai y me libre de toda aflicción. Mire, qué hermoso cómo David dice estas palabras, como tu vida ha sido estimada preciosa, es decir, así como yo estimé tu vida, te he considerado, te he respetado, he guardado las instrucciones, te he hecho misericordia, no te maté, así sea mi vida ante los ojos del Todopoderoso. ¿Por qué? Porque cuando obramos bien, nos va bien. Es decir, cuando camino en obediencia a las instrucciones, estoy guardada, estoy protegida. El Todopoderoso se encarga de nosotros. David quería cumplir su llamado a ser el próximo rey de Israel. Por eso seguía de prueba en prueba. Pero él quería ambas cosas. Quería el trono y la bendición del Todopoderoso. Es lo que nosotros necesitamos, anhelar cada día, ¿verdad? Estar cumpliendo la obra que se nos ha llamado, es decir, ejerciendo el ministerio que el Padre nos ha dado, pero que también contemos con la bendición del Todopoderoso. Saúl estaba en el reino, pero ya no tenía la bendición del Todopoderoso. Y podemos decir en este tiempo que pasa lo mismo con muchos. Pueden estar en ministerios, pueden estar cumpliendo sus llamados, pero el Padre Celestial ya no está con ellos. David se negó a tomar el trono a través del asesinato a Saúl o de rebeldía. David supo esperar hasta que llegue su promoción, hasta que le llegara a la manera del Todopoderoso. Y lo que nosotros deberíamos anhelar cada día, esperar que el Padre nos dé el posicionamiento, no ser posicionados, no buscar ser posicionados. Hoy los ministerios parecen una empresa. El papá es pastor, el hijo estudia para pastor, lo posicionan como pastor, el sobrino está en la alabanza, en fin, parece un negocio de familia. Eso no es así. O eso no es el reino. Todo aquel que ha sido llamado tiene que pasar procesos, equipamiento, tiene que esperar ser posicionado, lo que esperó David, ¿verdad? David confió en que el Shaddai lo protegería cuando, con el tiempo, llegara a ser el rey sobre Israel. David se aferró a este principio y cuando se convirtió en rey,
él reconoció que su justicia fue recompensada. ¿Y por qué les digo? Voy a leer rápidamente lo que dice Salmo 18, 20 al 24. Dice, Adonai me recompensará de acuerdo a mi rectitud, aún de acuerdo a la pureza de mis manos, él me recompensará, porque he guardado las sendas de Adonai. ¿Cuáles son las sendas de Adonai? Jeremías 6:16, sendas antiguas. Obedecer Torah. ¿Qué más dice? No me he apartado perversamente de mi Elohim, pues todos sus juicios estaban ante mí. No me distancié de sus ordenanzas. Yo fui de corazón puro con él y me guardé de mi pecado. Y Adonai me pagó de acuerdo a mi rectitud, de acuerdo a la pureza de mis manos delante de sus ojos. Aquí podemos ver, ¿verdad? Me pagó de acuerdo a mi rectitud, de acuerdo a mi justicia. Justo aquel que obedece las instrucciones. Y veamos ya el verso 25 para finalizar. Cuando Saúl escucha esto, Saúl le dice a David, bendito eres tú, hijo mío, David. Sin duda emprenderás tú cosas grandes y prevalecerás. Aquí podemos decir que aún Saúl estaba hablando proféticamente. Aún Saúl estaba dando un último discurso, unas últimas palabras proféticas sobre la vida de David, porque le dice, emprenderás cosas grandes y prevalecerás. Aquí podemos decir, ¿verdad? Que Saúl estaba hablando una palabra de bendición para la vida de David. Y dice que David se fue por su camino y Saúl se volvió a su lugar. Aunque Saúl invitó a David a regresar, ¿verdad? Pero David no aceptó la invitación. Aquí cada quien dice que se fue por su camino. Aquí él tuvo que irse nuevamente y salir, ¿verdad? A, a otro lugar. Aquí podemos ver que el corazón de Saúl era inestable, engañoso. No se podía confiar en ninguna de sus promesas. Por eso David no creyó cuando le dijo, vuelve, hijo mío. Aquí cada uno se despide para no verse más. Aquí podemos decir algo importante. El Todopoderoso a cada uno de nosotros nos da oportunidades. Nos da oportunidades para arrepentirse. ¿Y qué es arrepentirnos? En la mentalidad hebrea, hacer un teshuvá, un retorno, volver al Padre a través de Yeshua. Pero hay quienes sus corazones no quieren escuchar, no doblegan su orgullo, su arrogancia y dejan pasar las oportunidades del Shaddai. Dejan pasar aquellas visitaciones, aquello que el Padre está hablando, el llamado que les está haciendo, porque más grande para ellos es la posición en la que se encuentran en ese momento que tomar lo que el Padre les está ofreciendo, su misericordia. Amén. Bueno, hemos culminado hoy este libro de Samuel en el capítulo 26. La próxima semana continuamos con los capítulos que nos faltan. Shalom, shalom.